Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Gracias por acompañarnos para seguir juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Esta semana tenemos una historia poderosa, una de esas que solo puede la Biblia revelárnoslas. La historia de Rahab, una mujer marginada que se convirtió en ejemplo de fe y en testimonio de la gracia de Dios. La lección para esta semana se titula Sorprendidos por la gracia. Antes de comenzar, por favor, inclinemos nuestro rostro para tener una oración. Amado Dios y cariñoso Padre, estamos listos, Señor, para estudiar tu palabra. Pero no queremos comenzar sin antes tener la certeza que tu Santo Espíritu nos dirigirá. Así que, por favor, regálanos tu Santo Espíritu para que Él nos hable en este momento y nos dirija en cada palabra, cada versículo que leamos, que llegue a nuestro corazón y lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Esta semana, el texto para memorizar está en Hebreos, capítulo 11, el versículo 31, y nos dice: por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Aquí, mis hermanos, vemos a Israel que está otra vez en la frontera de la tierra prometida. 40 años antes, recordemos que sus padres habían llegado hasta aquí, pero el miedo los detuvo, porque vieron gigantes, escucharon rumores y decidieron creer más en las circunstancias que en las promesas de Dios. Esa generación toda murió en el desierto. Ahora, los hijos de esa generación están frente al mismo desafío, pero con una nueva oportunidad. Leamos juntos, por favor, lo que Josué, capítulo 2 y el versículo 1 nos dice. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Esta vez no fueron 12 espías como en el tiempo de Moisés, sino solamente 2. Josué aprendió del pasado, envió a pocos discretamente y con un propósito claro. La fe, mis hermanos, no es repetir lo que antes hicimos, sino avanzar con sabiduría cuando Dios nos da una segunda oportunidad. El pueblo está en Sitín, en las llanuras de Moab, mirando hacia el oeste, hacia el Jordán. Y del otro lado se encuentra Jericó, una ciudad fortificada, símbolo del poder humano y de la resistencia contra Dios. Si Israel logra cruzar y conquistar Jericó, abrirá el camino a toda la tierra de Canaán. Pero el primer paso no sería militar, sino espiritual. Dios primero iba a conquistar un corazón. Los espías llegan a Jericó y encuentran refugio en la casa de una mujer llamada Rahab. El texto no la presenta como una figura respetable, sino como una prostituta. Sin embargo, es allí donde se revela la gracia divina. En un lugar marcado por el pecado, florece la fe. Leamos juntos lo que Josué nos dice en el capítulo 2, pero esta vez en los versículos del 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Confesión tan impresionante. Rahab nunca vio el mar rojo abrirse, ni el maná caer del cielo, ni las plagas en Egipto. Todo lo que ella tenía eran rumores. Pero esos rumores despertaron fe en su corazón. Su teología era limitada, pero su fe era completa. Ella creyó antes de ver. Y por eso es que Rahab fue salva. Aquí aprendemos algo profundo, mis amigos. Dios no necesita que tengas todo resuelto para creer. Solo
que confíes en Él. La fe no siempre empieza viendo. Algunas veces puede comenzar escuchando. Rahab oyó lo que Dios había hecho y decidió ponerse de su lado, incluso cuando hacerlo significaba traicionar su ciudad, su cultura y su pasado. Recordemos que Jericó adoraba a dioses de la fertilidad, ídolos de madera y piedra. Rahab vivía rodeada de templos paganos, prostitución ritual y violencia. Sin embargo, ella reconoció que el Dios de Israel no era como los demás. Ella dijo, Él es Dios en los cielos y en la tierra. Y en ese momento, Rahab rompió con su pasado y se unió espiritualmente al pueblo de Dios. ¿No es eso increíble? La fe auténtica siempre implica una decisión de lealtad. Rahab cambió de bando, no solamente político, sino también espiritual. Y esa decisión la salvó. Fue valiente. No siempre es fácil ir en contra de las culturas. No siempre es fácil ir en contra de lo que los demás hacen y dicen. Pero aquí en Rahab vemos que no importa lo que los demás hagan, siempre es mejor obedecer al Señor y ponerse de su lado. Cuando los espías se preparan para irse, le dan una señal. Lea conmigo Josué en el capítulo 2, pero esta vez los versículos del 18 al 21. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y el versículo 21 dice, ella ató el cordón de grana a la ventana. Ese cordón rojo no era un simple lazo, era una declaración de fe. En hebreo, la palabra usada para cordón en esta ocasión también puede significar esperanza. Rahab cuelga, podemos decir, su esperanza en la ventana. Esa cuerda escarlata se convierte en un símbolo del pacto entre ella y el Dios de Israel. Es imposible no pensar en el Éxodo al escuchar esta historia. Cuando los israelitas marcaron los dinteles de sus puertas con sangre para que el ángel destructor pasara de largo. En ambos casos vemos una marca roja, un símbolo visible que separa el juicio y la salvación. La historia de Rahab anticipa la cruz de Cristo, donde la sangre del Cordero se convierte en nuestra señal eterna de gracia y de perdón. A través de ese cordón, Rahab declara, yo creo en el Dios de Israel, creo en su promesa, creo en su salvación, y esa fe no solo la salva a ella, sino también a toda su familia. Qué maravilloso es ver que la fe de una sola persona puede traer bendición a todo un hogar. Cuando leemos el libro de Josué, en el capítulo 6, vemos el cumplimiento de esta maravillosa promesa. Mientras las murallas de Jericó caen, una casa, mis hermanos, queda en pie, permanece en pie. Esa es la casa de Rahab. El cordón de esperanza colgado en su ventana se convierte en la línea que separa la destrucción de la salvación. Este episodio nos enseña que Dios no discrimina a nadie por su historia, ni por su reputación. Rahab era cananea, era mujer y prostituta. Eran tres categorías que la cultura hebrea antigua consideraba indignas. Sin embargo, la gracia de Dios cruzó todas esas barreras. La fe la llevó a ser parte del pueblo de Dios y más adelante a la genealogía de Cristo. Sí, Rahab termina en la genealogía de Cristo. En Mateo capítulo 1 y en el versículo 5 dice que Rahab fue madre de Booz, quien se casó con Ruth, y en esa línea nace el rey David. Y generaciones después, de allí nace el Salvador, Cristo Jesús. ¡Qué milagro tan maravilloso! La historia de Rahab nos demuestra que Dios
no solamente perdona el pasado, sino que lo transforma en parte de su plan para nosotros. Donde el mundo ve vergüenza, Dios ve propósito. Es importante notar algo más. El libro de Josué combina gracia y juicio en una misma escena. ¿Lo notó? Mientras Jericó enfrenta destrucción, Rahab recibe redención. En el contexto del antiguo cercano oriente, el jerem o anatema era un juicio total contra el pecado acumulado. Dios no destruye por capricho, sino después de siglos de paciencia. Génesis capítulo 15 y el versículo 16 dice lo siguiente. Léalo conmigo. La maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. La historia de Rahab nos enseña que incluso cuando llega el juicio, la misericordia todavía abre una puerta para quien cree. La gracia no cancela la justicia, pero la justicia nunca apaga la gracia. En el corazón de Dios, ambas se abrazan. Ahora, pensemos, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? Primero, cuando Dios nos devuelve al lugar donde fracasamos, no es para humillarnos, sino para darnos la oportunidad de confiar. Israel volvió a la frontera del Jordán, pero esta vez creyó. Segundo, cuando oye lo que Dios ha hecho en otros, deja que eso despierte la fe en ti, mi hermano, mi hermana. La fe de Rahab empezó con lo que oyó. Cuando escuchemos que Dios hace algo maravilloso por otros, que eso fortalezca nuestra fe. Tercero, cuelga tu propio cordón de esperanza. No es un lazo físico, sino una decisión espiritual. Vuelve a confiar en Cristo. Su sangre sigue siendo suficiente. Cuarto, interceda por su familia. La fe de Rahab no se guardó para ella sola. Reunió a los suyos bajo el techo del pacto. Aquí vemos la importancia de la familia. Ella tenía la fe, pero su fe bendice a los demás. Que la fe que usted tenga, mi hermano, mi hermana, también bendiga su hogar, que bendiga a su esposa, que bendiga a sus hijos. Y quinto, vive como testimonio de esa gracia. Si Dios salvó a Rahab, también puedes salvar a tus vecinos, a tus amigos, a cualquier persona que parezca que está fuera del alcance del amor de Dios. La historia termina con esperanza. Rahab se integra en Israel, vive entre ellos y su nombre deja de estar asociado a la vergüenza para ser sinónimo de fe. Más adelante, la Biblia nos dice en Santiago 2:25. Lea conmigo Santiago 2:25. Asimismo, Rahab la ramera ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Aquí vemos cómo la menciona junto con Abraham como ejemplo de una fe viva, una fe que actúa y no fue salva por colgar una cuerda, sino porque creyó en el Dios que salva. Querido hermano, la gracia de Dios no se limita a los santos. Alcanza a los quebrados, a los confundidos, a los olvidados. La historia de Rahab es la historia de todos nosotros. Nos recuerda que la salvación no depende de dónde naciste, ni de lo que fuiste, sino de en quién decidiste creer. Si alguien te pregunta qué es la gracia, cuéntale la historia de Rahab. Dile que la gracia es un Dios que entra en la casa de una prostituta para salvar a una familia. Que la gracia es una cuerda roja colgada en una ventana diciendo, yo creo. Y que la gracia máxima se reveló en una cruz donde Cristo colgó para que tú y yo pudiéramos vivir.
Si este estudio, mi hermano, mi hermana, fue de bendición para usted, le invito a darle me gusta al video, a compartirlo con alguien que usted cree que también puede ser de bendición para él. Y si tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribirla en los comentarios. O si tiene alguna petición de oración, escríbala. Me encantaría orar por usted y responder a sus preguntas durante la semana. Gracias por acompañarnos en este estudio de la lección de la escuela sabática y que esta historia que hemos estudiado le recuerde que no importa cuán lejos hayas estado de la gracia, Dios puede alcanzarte. La próxima semana estudiaremos la lección número 3, titulada Monumentos de Gracia. Hasta entonces, que el Señor le bendiga y le conceda la misma fe que transformó la vida de Rahab. En el nombre de Jesús. Amén.